Bueno, y nuevamente nos encontramos en otro episodio de Duelo Tic Tac, ya en esta séptima temporada, ¿no? Después de haber anunciado las próximas jornadas de tecnología y educación en el pasado episodio. Así que hoy venimos nuevamente cargada de entrevista. Las dos primeras entrevistas de esta temporada fueron chicos y obviamente no puede faltar la presencia femenina. ¿Cierto, María? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Jennifer, ¿qué tal a todos? Pues eso es, hoy tenemos un episodio que bueno, creo que no se lo esperan nuestros oyentes. Les va, yo creo que a enriquecer bastante porque cuando descubran lo afortunados que van a ser por estar presentes con esta compañera, pues va a ser muy, muy interesante, ¿no? Entonces, creo que tienen algo en común, yo puedo decir como una pista de Jennifer y la compañera que nos aparece hoy en Duelo Tic Tac, que es el país de nacimiento. Es Sí, decir, bueno, la invitada y yo tenemos algo en común muy, muy grande ujú. y es que venimos de la tierra más bonita, no mentiras, pero sí, venimos de la tierra más bonita de este planeta. Hola Viviana, ¿cómo estás? Hola Jennifer y María, pues muy contenta, encantada de recibir esta invitación y de estar aquí con ustedes. Bien, bueno, pues antes de entrar en la entrevista, me gustaría tener la oportunidad de presentar a Viviana. eh, de, Sigo su trabajo desde hace mucho tiempo y lo que hace con el español de la realidad lingüística colombiana y de América Latina. Y bueno, también tenemos muchas, además del país de origen, tenemos otra cosa en común, que es también que crea materiales didácticos, pero sobre todo basados en realidades, pues como dije, lingüísticas y socioculturales en Colombia, ¿no? Y lo interesante de su trabajo es que todos estos proyectos en los que ella está involucrada, pues reflejan mucho esa variación lingüística del español, tanto a nivel fonético, ortográfico, léxico, gramatical. Bueno, y sobre todo, lo bonito también en los materiales que he visto es esa idiosincrasia que se presenta de la cultura latinoamericana, ¿no? Así que también me llama la atención ese trabajo que se ha hecho para grupos específicos que no encuentras en todas las páginas web, sino, por ejemplo, dirigidos a grupos específicos como lo son pues, los indígenas, los sordos, las personas sordas, etcétera. Viviana nos contó que pues una de sus grandes fortalezas es todo lo que ha hecho hasta ahora, obviamente esa trayectoria académica que está también avalada por el Instituto Caro y Cuerpo en Colombia. Y una debilidad que la puedo entender también es que tiene una aversión por la heteroevaluación. Así que nada, tenemos un breve panorama de quién es Viviana, pero con ella hablaremos sobre todo pues de diseño de materiales didácticos contextualizados. María, ¿cómo lo ves? Pues lo veo estupendo. Creo que además está muy coherente, ¿no? Con como has dicho, las dos entrevistas que tuvimos, en concreto con la última, con Francisco Quilodrán de Chile. Así que creo Mm, que vamos a entender muy bien la necesidad también de esos materiales didácticos en contextos que no son los convencionales, ¿no? Que en este caso, ujú. perfiles, como has mencionado, de estudiantes que tienen a lo mejor un contexto indígena, alguna discapacidad como puede ser la sordera, ¿no? Pues creo bueno, que van a lo mejor no a cambiarnos la visión, pero sí a acercarnos un poco a realidades que parece que olvidamos o vemos como muy lejanas. Totalmente. Y también están ahí y necesitan ser lo mismo de tratadas que otras, ¿no? Mm, Así que con muchas ganas de escuchar a Viviana, la verdad. vale. Viviana, vamos a empezar, pero como siempre, nuestra primera pregunta siempre es para darnos un poquito de contexto general de la temática. Y nos gustaría que nos acercaras al concepto de materiales didácticos, pero no solamente didácticos, sino contextualizados. ¿Qué quieres decir con eso de contextualizados y cómo se podría usar un material que es
contextualizado. Empecemos por ahí. Bueno, sí, pues cuando comenzamos a trabajar con español para extranjeros en el Instituto Caro y Cuervo, que es algo relativamente reciente, ¿no? Porque el Instituto Caro y Cuervo pues siempre se ha destacado por sus estudios en filología, en literatura, pero no en español como lengua extranjera, ¿no? Es más o menos una tarea que llevamos desarrollando hace unos 15 años. eh, Empezamos a ver pues que ya había materiales hechos desde la perspectiva latinoamericana, especialmente argentinos, mexicanos, brasileros, pero pues claro, a pesar de que ellos ya habían avanzado, digamos, en esa idea de mostrar la variedad del español y la cultura de sus países, pues en Colombia no funcionaban tan bien, ¿no? Porque teníamos que seguir adaptando todo el tiempo el léxico. Bueno, en el libro dice así, pero acá no decimos así, igual que como lo hacíamos con los materiales españoles, ¿no? Entonces, empezamos a ver pues la necesidad de crear materiales didácticos propios, ¿no? Que es lo que llamamos materiales didácticos contextualizados. ¿Y qué significa? Pues que usan la variante lingüística del español de Colombia, pero por supuesto que coincide con otras variedades del español de Hispanoamérica. Y sobre todo, algo que nos interesa muchísimo es pues todos los referentes socioculturales, ¿no? Cuando hacemos los materiales didácticos, aunque no parezca, el primer criterio, por ejemplo, para elegir el input, una canción, un video, un texto, un cuento, una noticia, pues es el contenido sociocultural, ¿no? Es lo primero que nos fijamos y luego si miramos qué elementos lingüísticos propios podemos destacar, ¿no? Pero siempre el primer criterio es todo lo sociolingüístico. Entonces, lo sociocultural, perdón. Entonces, digamos que hablamos de materiales didácticos contextualizados por eso, porque estamos pensando en un público específico que tiene unas necesidades que queremos satisfacer con esos materiales, ¿no? Entonces, en este caso, que quieren aprender el español de Hispanoamérica o que están en Colombia ya y quieren profundizar pues, en la realidad sociocultural y entender sobre todo los usos lingüísticos y lo lingüístico también trasciende a lo cultural, ¿no? Que es lo que Jennifer decía antes sobre lo idiosincrásico, ¿no? Entonces, la lengua muestra todas esas cuestiones idiosincrásicas, ¿no? Y los extranjeros, por ejemplo, escuchan algunas expresiones pero no las comprenden porque generalmente esos temas idiosincrásicos no se abordan en la clase de español. Y nosotros queremos que se entiendan por qué los usamos, ¿sí? No tanto que lo incorporen a su habla, porque estas cuestiones idiosincrásicas, pues, difícilmente se incorporan, ¿no? Pero queremos que entiendan por qué las usamos y la necesidad de usarlas para los hablantes colombianos, ¿no? Por ejemplo, un tema muy importante en Colombia es el dativo ético, ¿no? Entonces, tenemos un saludo propio como ¿cómo me le va?, ¿no? Que Dios me lo bendiga, que me le vaya bien. Todo el tiempo estamos incluyendo ese pronombre ahí que muestra que nos importa, que nos interesa a la gente, ¿no? Y bueno, generalmente los extranjeros no incorporan este pronombre a su habla, ¿no? Porque es por eso, porque es una cuestión idiosincrásica colombiana, hispanoamericana, bueno, española en general, ¿no? Pero digamos que es mucho más presente en el español de Hispanoamérica y en el de Colombia es casi que un abuso, porque en todas las conversaciones aparece. Eh, y aunque no esperamos que lo incorporen, pues esperamos que entiendan por qué necesitamos usarlo y por qué aparece tanto en nuestro discurso, ¿no? Pues sí, la verdad que además esto lo hemos hablado en varias ocasiones, Jennifer y yo, de esa carga cultural que tiene, ¿no? El lenguaje en este caso y que va más allá, como tú muy bien has dicho, de ese contexto sociocultural, también verbal y no verbal, ¿no? Que también luego muchas veces se olvida y es importante, ¿no? Y claro, entonces, hablando en esta línea, acerca de materiales didácticos, en este registro, ¿no? Del español de Hispanoamérica, claro, como a nosotros nos interesa la tecnología, sí que nos interesaría saber tu opinión acerca del papel que tú notas y sientes que a día de hoy tiene la tecnología digital frente a lo que conocemos como un manual tradicional, ¿no? Lo convencional.
Y se ha observado, claro, en esta evolución, también como editora y directora académica, algún cambio significativo del que podamos aprender de manera positiva. A lo mejor es negativo, pero también no es positivo, ¿no? Este tipo de cambio que hayas tú notado. Bueno, pues primero que todo, la difusión mayor que tienen los materiales digitales, ¿no? Eso es indudable. Además, en Hispanoamérica tenemos, y en Latinoamérica tenemos una situación, digamos, muy particular, y es que los que hacemos los materiales no somos editoriales, sino instituciones educativas, generalmente universidades. Entonces, la difusión de esos materiales es muy precaria, la verdad, ¿sí? O sea, conseguir materiales en Colombia, materiales argentinos en Colombia, materiales mexicanos en Colombia, chilenos en Colombia, es muy difícil. Entonces, pues la difusión de los materiales digitales, por supuesto, pues es una ventaja grandísima, ¿no? No tenemos que esperar a ir al país a conseguirlos o que un colega nos los traiga. Bueno, la primera ventaja es esa. Y por supuesto, pues contar con actividades que no se pueden hacer en el papel, pues es una ventaja muy grande también, ¿no? El hecho de tener, por ejemplo, un repositorio con audio, con video, incorporar encuestas en tiempo real. Otra ventaja que nosotros vemos muy grande en nuestros materiales es que siempre al final de cada unidad, de cada material, incluimos una encuesta de opinión para los profesores y para los estudiantes. Entonces, claro, tenemos retroalimentación de cada unidad que los profesores han usado en su clase y en general, pues, de cada material, ¿no? Entonces, esto nos ayuda, pues, a tener una idea muy rápida de cómo funciona el material, qué deberíamos mejorar, qué deberíamos cambiar, en qué contexto funciona, en qué contexto no funciona, porque un mismo material puede funcionar maravillosamente en un lugar y no funcionar para nada en otro, ¿no? Entonces, digamos que esta retroalimentación inmediata que tenemos gracias a la incorporación de estas encuestas en los materiales digitales, pues para nosotros ha sido una ventaja muy grande porque entre un material y el otro, pues se nota definitivamente la mejora, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de los libros que solamente en impresos, donde pues los profesores no están motivados, por ejemplo, a hacer la retroalimentación, a no ser que la editorial les pregunte o algo, pero generalmente no estamos acostumbrados a hacer la retroalimentación de un libro impreso, ¿no? Y pues aquí sí lo hemos logrado muy rápidamente y muy fácilmente. Y es más, esas respuestas de esas encuestas pues son materiales de investigación también para nuestros estudiantes de la maestría, para nuestro mismo grupo de investigación en el instituto. Pues muy interesante, Viviana, porque como tú muy bien has matizado, claro, ese tipo de datos a vosotros también os sirve para poder mejorar e investigar, es decir, os retroalimentáis Claro. en este sentido, ¿no? La verdad Ujú. que muy, muy, muy bien. Ahorita un poco para reforzar la pregunta, ¿alguna aplicación específica o todo es más basado en espacios, pues sí, no sé, PDFs, páginas web o hay alguna aplicación que esté distribuyendo los materiales? No, por ahora en ninguna aplicación. Los materiales están en nuestro portal web, en el Instituto Caro y Cuervo, en un micrositio que se llama Spanish in Colombia y que estamos estrenando precisamente hasta diciembre del 2025. Estuvimos en una dirección y desde este año, desde el 2026, vamos a estar en otra dirección. Jennifer y María les compartirán ese nuevo enlace para poder consultar los materiales que son libres, son gratuitos, son libres, son de uso libre. Eh, la mayoría de nuestros materiales están hechos en PDFs interactivos, es decir, que los Mm. estudiantes pueden escribir las respuestas, guardarlas, editarlas las veces que sea necesario. Solo tenemos un material que está hecho directamente en una página HTML que se habla colombiano, todos los demás están hechos en estos PDFs interactivos. Ujú. Por ejemplo, estas encuestas están hechas en formularios de Google muy normales. Ujú, Y hasta el momento, eh, por ejemplo, los audios están incrustados también en el PDF, Mm. los videos sí llevan a otros lugares, por ejemplo, a YouTube, a Vimeo, y en este momento estamos
terminando de diseñar nuestro primer material en el que vamos a incentivar el uso de la inteligencia artificial en la clase de español, ¿no? Va a ser el primero en el que vamos a incorporar estas instrucciones que llevan a los estudiantes a usar inteligencia artificial en la clase de español. Yo creo Y que bueno, con esto, con esto ya me has quitado enhorabuena. un poquito la siguiente pregunta, porque íbamos a ello. Yo creo que ahora es algo que hay que tocar, pero como dice María, felicitaciones porque no, A todo el equipo, a Viviana, sí, magnífico. hay que empezar a activarlo. Y bueno, precisamente es eso, la siguiente pregunta. La presencia de la inteligencia artificial ya no se puede negar tanto pues en el aula misma como en la creación de recursos didácticos, ¿no? Em, Desde tu experiencia, ¿no? Como creadora, pero también como formadora de futuras y futuros profesores, ¿cómo lo ves? ¿Positivo, negativo? ¿Qué experiencias has tenido? El mundo no es blanco ni negro, pero de muchos colores. ¿Cómo has visto desde esta entrada de la inteligencia artificial? Bueno, pues yo creo que como la mayoría de los profesores al principio pensé que lo peor, tenía el peor concepto de la inteligencia artificial y del uso en la educación y en las clases de lenguas, pero cada vez me gusta más el hecho de que las vamos a incorporar y motivar a los estudiantes a usarla porque no podemos estar en contra, porque sería ir en contra de la corriente, ¿no? Entonces, al contrario, tenemos que hacerla una aliada, pues, para nuestras clases, para la creación de materiales, para la realización de actividades en la clase, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, en un material que estamos terminando, especialmente aborda lenguaje idiomático de expresiones españolas que incorporan topónimos y gentilicios y que pueden también inducir a una clase de estereotipos. Bueno, por ejemplo, no sé, me refiero a, no sé, por ejemplo, arroz chino, eh, tanga brasilera, sangría española. Y por ejemplo, bueno, estas cosas, por ejemplo, sangría española, pues en España no es necesario decir sangría española o churrasco argentino. En Argentina nadie dice churrasco argentino, ¿no? Pero precisamente esa necesidad de incluir esa especificación cuando se usa fuera del país, ¿no? Entonces, este tipo de expresiones, hay muchísimas, tenemos casi 2000 expresiones recopiladas y estamos haciendo un material que las didactiza pues, para usarlas en la clase de español, ¿no? En la primera parte las enseñamos a partir de las nacionalidades y en la segunda parte del libro a partir de los campos léxicos. Y bueno, precisamente como hay muchas con lenguaje idiomático, metafórico, entonces les pedimos a los estudiantes que exploren en chatbots si el chatbot interpreta esa expresión con sentido figurado o con sentido literal, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, bueno, una expresión como montaña rusa, por ejemplo, montaña rusa puede ser la atracción mecánica del parque, digamos que sería el sentido literal, pero también tiene que ver con el cambio repentino de emociones, por ejemplo, ¿no? Entonces, si los chatbots lo interpretan de las dos formas o solo de la forma literal, figurada, por supuesto que en un año, por ejemplo, pues que puede cambiar muchísimo las respuestas de los chats, ¿no? Pero bueno, les pedimos a los estudiantes que exploren si ya lo pueden, si tienen las dos interpretaciones, literal y metafórica o solamente literal, y cosas como estas, ¿no? También hacer imágenes con herramientas de inteligencia artificial. En el libro, pues generalmente usamos en el diseño gráfico y en la maquetación del libro, todo esto, pues el diseñador hacía ilustraciones, por ejemplo, ¿no? Ahora, pues varias imágenes que serían difíciles de ilustrar o de las que no encontramos imágenes, pues las podemos crear con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, pues, como les digo, este es el primer libro en el que usamos nosotros mismos la inteligencia artificial y motivamos al estudiante a hacerlo en la clase de español. Pues muy, muy interesante porque además esa parte creativa, ¿no? De dentro del propio producto, ¿no? Editorial, está bastante también productivo, ¿no? La verdad.
Antes de Pues, María, que dime. continúes tú con tu pregunta, ¿ya tienen un nombre para ese manual? Sí, se llama De aquí a la Patagonia. Ah, ok. Qué bonito. Se llama De aquí a la Patagonia, expresiones con topónimos y gentilicios para clase de español como lengua extranjera. Mm. Ok, pero no es para mandar a nadie a la Patagonia, ¿no? No, 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 para nada. De aquí a la Patagonia significa muchísimo, ¿no? Claro. Es como Exactamente. decir, te quiero de aquí a la Patagonia. Sí. Te quiero muchísimo. Todo es contexto, todo es contexto. Y de hecho, pues depende de dónde estemos parados, porque bueno, estando en Colombia, de aquí a la Patagonia no es tan lejos, ¿no? Pero, por ejemplo, en Colombia decimos de aquí a Pekín, ¿no? Porque Claro, sí. precisamente hay que exagerar la distancia, ¿no? En España dicen de aquí a Lima, por ejemplo. Sí, Entonces, sí, claro, sí. dependiendo de dónde estemos parados, pues va a ser cerca o lejos. Me imagino que los argentinos no dicen de aquí a la Patagonia, porque sería No. demasiado cerca. Allá a la vuelta de la esquina. Claro, aquí cito en la Patagonia, más o menos. Como dirían, si nos están viendo, como diría un buen colombiano, ahí, Claro. apuntando con la boca, ¿no? Una buena mamá colombiana te dice, no te dice ahí, sino señala con la boca, ahí. Ajá, sí, sí. Y bueno, Viviana, entonces seguimos teniendo en cuenta todo lo que nos has dicho ya en la entrevista. Y claro, ahora sí que nos interesa todavía aún más al saber que incluso la IA va a estar presente en ese proceso de creación, ¿no? Del producto al final editorial. Que cómo vosotros hacéis el proceso, es decir, cómo es paso a paso que vosotros primero identificáis, en este caso, los estereotipos, ¿no? Y habéis identificáis que hay una necesidad, en este caso léxica, lingüística, y la vais a trabajar con topónimos, ¿no? Como nos has contado. Pero claro, ¿qué decisiones tomáis? Es decir, de prueba, error, el tipo de herramienta, el tipo a lo mejor de contenido, como tú muy bien has dicho, que utilizáis vídeos de YouTube, de Vimeo, es decir, cómo en cada una de estas fases, cómo vosotros decidís, cómo lo hacéis. Bueno, algo muy importante en nuestras investigaciones y en nuestras publicaciones es que están basados en datos lingüísticos, ¿no? O sea, nuestros materiales didácticos están basados en investigación lingüística, primero que todo. Entonces, claro, digamos, porque estoy hablando de este libro, porque este libro es un producto de la investigación que yo hago. A mí me interesa la fraseodidáctica, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos primero? Revisamos diccionarios, revisamos corpus lingüísticos, pues, por ejemplo, los corpus de la RAE que están disponibles, ¿no? El Corpus 21, pero también el corpus del español de Mark Davis. Usamos un corpus muy, pues yo, para mí, uno de los mejores corpus que hay en este momento, que es Sketch Engine, ¿no? Que nos da la idea del español, pues en todo el mundo, con unas bases de datos gigantescas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, podemos determinar la frecuencia de las expresiones, ¿no? ¿Cuáles son más frecuentes? Porque para didactizar necesitamos las más frecuentes, no podemos usar las que usan 10 personas o las que, no, pues siempre usamos las que se usan más en todo en el español de todas las variedades, ¿no? Entonces, primero que todo, hacemos la recopilación a partir de diccionarios y de corpus lingüísticos, y a partir de la frecuencia, pues seleccionamos las expresiones. Por ejemplo, en este caso, que la selección tiene que ver con los países, ¿sí? Entonces, hay países, hay 30 países entre todo el mundo, no solamente países que hablan español, sino países de todo el mundo, pero bueno, son 30 por la frecuencia. Claro, hay países que no aparecen y que nos da mucha pena que no aparezcan porque pareciera que los estuviéramos borrando, ¿sí? Del mapa, literalmente los estuviéramos borrando del mapa, pero lo que pasa es que no tienen expresiones muy frecuentes en español y eso lo explicamos en la introducción, ¿no? O sea, los países que aparecen porque tienen muchas expresiones, por eso los gentilicios y topónimos y por eso los incluimos, ¿no? Entonces, bueno, después de recopilar las expresiones, pues lo que empezamos a hacer, después de haber determinado la frecuencia, pues es el diseño didáctico. Por ejemplo, esta decisión de hacer el libro en dos partes va a ser el primer libro más largo que tenemos en las publicaciones del instituto, casi 300 páginas, precisamente porque pensamos en esos dos criterios, por nacionalidad y por campo léxico, ¿no? Porque a veces
bueno, dependiendo de la clase, pues a los profesores les parecerá más importante destacar los campos léxicos, por ejemplo, este tipo de expresiones en la alimentación, en el vestuario, en la fauna, en la flora, en el deporte. O si yo soy colombiana, seguramente voy a querer usar todas las expresiones colombianas en la clase y mostrarlas, ¿no? Si yo soy argentina, voy a mostrar las argentinas, las peruanas, las mexicanas, bueno. Entonces, lo hicimos con estos dos criterios, pues para que, digamos, haya un margen muy flexible para trabajar en la clase de español, ¿no? Entonces, el diseño, digamos, didáctico de todas las actividades. Empezamos generalmente diseñando actividades sueltas, pero luego tenemos que llegar a una estructura para cada unidad, ¿no? Entonces, cada unidad sigue la misma estructura, por ejemplo. Y después de diseñadas todas las actividades, algo que también siempre hacemos y digamos de lo que nos orgullecemos de nuestros materiales es que aplicamos dos criterios, digamos, de validación. El juicio de expertos, les mandamos esas guías a profesores y que nos digan cómo les parece, ni si creen que funcionaría en su clase de español, qué le cambiaría, qué le agregaría. Y después el pilotaje con estudiantes extranjeros, ¿no? Digamos que nunca publicamos un material sin haber hecho todos estos pasos porque creemos que esto garantiza pues que los materiales van a funcionar con el mayor número de estudiantes posibles, en el mayor número de contextos posibles, a pesar de que, digamos, muy al comienzo pensábamos en hacer materiales para Colombia, de Colombia y para Colombia, pues nos hemos dado cuenta de que estos materiales se usan en muchos países, no solamente hispanoamericanos, sino que en muchos países inimaginables, o sea, a veces cuando estoy en eventos académicos, profesores de países que yo jamás pensé que usaban los materiales se acercan y me dicen, ah, yo uso tal libro en mi clase de español. Y wow, increíble, qué maravilla que tengan tanta difusión esos materiales, ¿no? Y que ayuden a los profesores, pues, también aportando, digamos, actividades diferentes y pues actividades complementarias finalmente, ¿no? Porque nuestros materiales son materiales complementarios, no son manuales de español todavía. Yo contigo me podría quedar horas hablando de creación de materiales. María, pues ya sabes, si tienes que... No, mentiras. No, mentiras. Yo también, Bueno, yo le haría muchas preguntas por lo que ha dicho de cómo valida con docentes y también pilotaje con alumnado. Me interesaría mucho, pero eso ya sería... Viviana tiene otros asuntos también más importantes, entonces no lo podemos abusar. Eso sería temporada 2 de Viviana. Temporada 2 de Viviana. Porque también sería un episodio en sí, cómo pilotar un material, cómo analizar un material, cómo analizar además todo el proceso que tú también lo sabéis, es decir, de seguridad, en este caso de cómo se facilitan esos datos que todavía no han sido publicados, ¿no? Y vosotros los validáis antes de hacerlo, ¿no? En este caso, público, accesible. Y otra vez, como siempre, nosotros siempre aprovechamos todos esos datos, por ejemplo, para que nuestros estudiantes del máster hagan sus trabajos de investigación, ¿no? O sea, todo se aprovecha de alguna manera para, pues, en el proceso de formación de profesores también. Se recicla todo, qué bien, sí. Qué bien. Sí. Bueno, sí, nos gustaría quedarnos más tiempo, pero tenemos que cerrar y me gustaría cerrar un poco para que nos cuentes de los, bueno, ya has mencionado, ¿no? Este manual de aquí a la Patagonia en el que están trabajando, pero conocemos otros manuales que ya existen, que ya son, a los que se puede acceder en la página web. Recomiéndanos manuales, autores, herramientas, todo lo que creas importante para aprender un poco sobre la creación de materiales didácticos contextualizados y específicamente, obviamente, que te invito a que nos cuentes un poquito más de Spanish in Colombia, como el proyecto del Instituto Caro y Cuervo y sí, ¿cómo crees que puede o de qué manera aporta, qué materiales aporta para la enseñanza-aprendizaje de él?
Bueno, pues de nuestros materiales, por supuesto, les recomiendo todos, pero hay uno que me gusta especialmente que es Cántele, música colombiana para la clase de español como lengua extranjera, que está publicado en 2 volúmenes y didactiza 80 canciones colombianas de muchos ritmos colombianos que tenemos. Y me gusta porque en este material incorporamos muchas metodologías de enseñanza de lenguas novedosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues tenemos enfoque léxico, tenemos gramática cognitiva, tenemos gramática visual, ¿no? Enfoque intercultural, tenemos actividades de conciencia fonológica que no suelen ser muy comunes en los materiales de español y que, pues bueno, trabajando canciones, pues sería imposible no recurrir, digamos, sino exprimir todos los contenidos fonéticos, ¿no? Creo que este material es un muy buen, digamos, modelo para otros también, para otros profesores, para otros países. Hay muchos profesores que me dicen, no, yo quiero hacer un cántele mexicano, yo quiero hacer un cántele peruano. Y bueno, ojalá se animaran a hacerlo, también hacerlo con películas, por ejemplo, sería muy importante. Como mencionaron al principio, en nuestra serie editorial hay una característica muy específica que es que tenemos materiales también para población indígena y para población sorda. Entonces, los materiales que están dirigidos a estas poblaciones también, por supuesto, me gustan mucho porque digamos que son un orgullo institucional. Tenemos un material que se llama Empeliculados, cine en la clase de español como lengua extranjera y como segunda lengua, que incorpora algunas técnicas para abordar películas con estudiantes sordos, por ejemplo. Entonces, incluimos películas que, claro, han tenido una intervención técnica, no de nuestra parte, sino de parte del Ministerio de Educación de Colombia, y que tiene subtitulado para sordos, tiene interpretación en lengua de señas, entonces, porque no todos los sordos saben español, por supuesto, ni leen español, entonces, tiene interpretación en lengua de señas colombiana, pero también tiene un subtitulado con código de colores que hace que los sordos puedan entender, los que saben español puedan entender la película, ¿no? ¿Y en qué consiste esto? Por ejemplo, pues que la intervención de cada personaje está en un color diferente, porque si todos los subtítulos son del mismo color, los sordos no saben quién está interviniendo en cada momento. Entonces a cada personaje se le asigna un color dependiendo de su importancia en la película. Y entonces, por ejemplo, saben que el color amarillo es el personaje más importante, el verde es el secundario, los que no son tan importantes tienen los subtítulos en blanco, los ruidos ambientales están en rojo. Entonces, esto nos ayuda pues a poder usar estos materiales con sordos, y en el libro mantenemos este código de colores en las actividades para que haya una coherencia entre la película y la guía didáctica de la película, ¿no? Este es, digamos, uno de mis orgullos de haber podido hacer este material, porque además está pensado para las 3 poblaciones, ¿no? O sea, no solamente es un material para sordos, es un material para cualquiera de las 3 poblaciones, ¿no? Qué Y bueno, bonito. el año pasado, en el 2025, publicamos 2 materiales didácticos para niños indígenas. Aunque son 2 materiales, abordan 3 comunidades indígenas. Una es la comunidad de Perara Pidara, que en Colombia está originalmente ubicada en el Chocó, pero pues por razones del desplazamiento forzado en Colombia, muchos de ellos están en Bogotá. Y de este libro no soy autora, soy la editora, y las autoras lograron algo muy bonito, y es hacer que el libro funcione para las poblaciones en los 2 lugares, los que están todavía en su lugar de origen en el Chocó y los que están en Bogotá. Entonces es una cultura que está dividida en 2 mundos, digamos, y el libro refleja eso en la rutina diaria de los niños, bueno, la niña que va al colegio, pero el otro niño que está en su comunidad todavía y tiene educación propia. Entonces, todo esto está en el libro, y otro libro que se llama Kumare, que está dirigido para niños Sicuani y Piapoco, que son 2 comunidades indígenas diferentes que se ubican en el Bichada, en Colombia, pero la educación sí la reciben de manera conjunta porque comparten la escuela, por ejemplo. Entonces, este libro está hecho para niños de estas 2 comunidades, igual pensamos que son un muy buen ejemplo para profesores de otros países
que necesitan aplicar esos materiales en otras comunidades para que lo tengan como una referencia para crear sus propios materiales, ¿no? Y a propósito de los materiales contextualizados, pues en estos libros está la realidad de estos niños, ¿no? O sea, por ejemplo, aparecen animales pues que no van a aparecer en los libros de los niños de las ciudades grandes, porque los niños de las ciudades grandes no interactúan con estos animales a diario, ¿no? Por ejemplo, una danta, un delfín, bueno, esto no aparece en los libros de los niños de las ciudades, ¿no? Pues ¡Wow! bueno, Viviana, unos proyectos de verdad además muy significativos, que tienen impacto, ¿no? Al final, eso sí que esas producciones editoriales, vamos, tendrían que tener más visibilidad, ¿no? En este caso. Así es. Así que enhorabuena. Desde aquí, nuestros oyentes, esperemos que hayan tomado nota, pero que tendrán todo en la información del episodio. Y como ha dicho Viviana, pues como se necesita difusión y apoyo, pues también van a tener la oportunidad de poder contactar con ellos y también de seguir todas las publicaciones que ha mencionado Viviana. Y bueno, Jennifer, si te parece bien, hacemos un poquito de recapitulación, porque yo tengo aquí muchas notas también, así que si quieres compartimos rápidamente. Yo hay algo que me ha gustado mucho, que ha definido Viviana, que un material contextualizado quiere decir que su primer criterio es un contenido sociocultural. Y me parece que es muy acertado el hablar de esa carga, ¿no?, cultural que tiene el lenguaje, que va más allá de lo que nosotros podemos entender, ¿no?, muchas veces de la comunicación. Luego también con la tecnología, algo que con este boom de la IA y que estamos todos abrumados con tantos ChatGPT y Gemini, que es verdad que lo primero que cambia la tecnología en cuanto a materiales es su difusión. Entonces, claro, el tema de digitalizar, creo que ya no hemos olvidado de eso. Cuando nosotros digitalizábamos una parte de un libro de la biblioteca, ¿no? Es como que eso ya lo vemos como muy lejano, ¿no? Y entonces creo que el digitalizar los contenidos, pues como muy buen equipo tiene Viviana, se retroalimentan de todo el proceso para investigar, ¿no? Y eso pues dice mucho de que la calidad, ¿no?, en este caso de los materiales está también en ese background, ¿no? Todo lo que hacen durante el proceso, del cómo, el por qué, el para qué, ¿no? Pues ahí se ve en esa investigación, ¿no? Y luego ya por último, algo que aquí vamos a invitar a Viviana, si le ha gustado o no, el saber un poco más del proceso de validación de materiales educativos, que parece que se diseñan porque sí, se hace de un día para otro y hemos visto que trabajar editorial, ¿no?, es decir, en cuanto a producto o contenido educativo, tiene un proceso muy, muy largo, ¿no? Y entonces en este caso pues es muy interesante y muy también de poner en valor, ¿no? Que eso es un mérito, no solamente publicarlo, sino llegar a esa idea y procesarla, ¿no?, para publicarla. Y tú que has apuntado, Jennifer, que seguramente algo se Yo, me escapa. Sí, sí. yo tengo, bueno, además de la gran lista, yo creo que también uno de mis materiales favoritos desde que lo sacaron es Cantele, con el de las canciones, es como me enamoré. También me llamó mucho la atención el hecho de cómo, o sea, el proceso creativo, ¿no? Cómo van desde la idea hasta publicar y probar, ¿no? Exacto. Estos materiales con profes. Y sobre todo, que vienen de una investigación, o sea, no es como salieron de la nada, sino que realmente vienen de un porqué muy claro y de una realidad lingüística. Y me encanta porque precisamente refuerza esa idea de no se trata de decir que está bien o que está mal dicho, se trata de esa, es lo que hay, es la realidad lingüística de un país, de una región, de cómo se comunican. Y nadie puede llegar a decir está bien o mal, sino que esa es la visión panhispánica que de verdad tenemos que empezar a desarrollar y se empieza a través de los recursos, ¿no? Y luego de cómo se llevan estos recursos al aula, ¿no?
Así que yo creo que esas son las cosas que más rescato. También me calentó el corazoncito cuando escuché lo del dativo ético, porque es algo que con lo que crecí, como me le va, que mi Dios le pague, no sé qué. Bueno, es decir, es como ya tanto tiempo fuera de Colombia, escuchar esas cosas es como que realmente me calienta el corazoncito. Me pongo sentimentalonga, perdón. Pues bueno, Viviana, de nuevo te damos la enhorabuena, tanto a ti como a todo tu equipo. Te agradecemos que hayas aceptado la invitación, que nos hayas compartido todo lo que hacéis, ¿no? La gran labor que estáis haciendo por la enseñanza al final del español. Y estamos vamos, muy encantadas de tenerte aquí, de escucharte, de los oyentes también, ya te lo diremos, pero seguro que estarán, vamos, apuntando muchas cosas y darte las gracias de nuevo, que ha sido un placer conocerte y tenerte por nuestro podcast. Bueno, pues muchas gracias a ustedes también por la oportunidad de visibilizar el trabajo del Instituto Caro y Cuervo, de nuestra serie editorial. Y me gustaría terminar insistiendo en, digamos, en la idea de que crear materiales es un trabajo colaborativo y esta colaboración es muy importante, como ustedes ya vieron, en todas las fases del proceso creativo. Y también quiero aprovechar la oportunidad para darle todo mi agradecimiento a mi colega y amiga Marisa, con quien has hecho todos los libros de la serie y pues todo lo que he aprendido de ella. Y pues todos los aportes que ella ha hecho a esta serie editorial y bueno, pues digamos que es un trabajo producto pues, de esa colaboración, ¿no? De ese colegaje. Como llamaba Javier, a quien invitamos en uno de nuestros episodios, ¿no? Hablaba de la co-creación. Así es. Así es. Bueno, muchísimas gracias a ti quien nos ha escuchado y ha escuchado todo lo que Viviana ha compartido con nosotras. Esperamos que te guste y que escuches el próximo episodio, pero sobre todo no olvides mirar toda la información que vamos a dejar en las notas del episodio, enlaces, bueno, porque de aquí sacamos no solamente uno, sino unas cuantas ideas para desarrollar y avalar un poco más esa visión panhispánica del español. Así que gracias a ti, María, y nos vemos en un próximo episodio. Adiós. Gracias, hasta luego.